un poco, si se acuerdan de la parte digamos, de la representación de los problemas, de la externalidad, ¿verdad? Utilizando las herramientas de oferta y demanda, ¿verdad? Lo que decíamos era que teníamos una demanda, teníamos una oferta, ¿verdad? Y la diferencia era que los costos privados eran mucho más altos, ¿verdad? Mucho más bajos, más bien, que los costos sociales, ¿verdad? Entonces deberíamos de estar produciendo en este punto, ¿verdad? Para maximizar el bienestar social en lugar de estar produciendo en este punto, que era lo que realmente ocurría. Entonces, una forma muy elemental es de hagamos que la oferta refleje esos costos, pongámosle un impuesto y hagamos que volvamos a este punto, ¿verdad? Entonces, con un impuesto uno podría llegar de nuevo a este punto. Aquí vamos a ver de las dificultades que eso implica, pero eso es un poco la idea. Entonces, volvamos al problema inicial. Le ponemos un impuesto a la empresa que contamina, los consumidores, el consumidor y la empresa dos funcionan exactamente igual. Si le pongo un impuesto por cada por cada unidad que produce del bien uno, el problema se convertiría al siguiente, ¿verdad? Donde está este problema, ¿verdad? Ahora la empresa uno tiene que maximizar esto sujeto a la restricción tecnológica. Igual, ¿verdad? Podemos hacer el mismo cambio como la empresa uno no va a desperdiciar insumos, entonces la restricción tecnológica cambia a esto a un igual, ¿verdad? Y entonces podemos sustituir la función adentro de la función de producción adentro de la función objetivo y tenemos este problema. Entonces aquí solo tenemos que maximizar con respecto a Y12, que es la única decisión que toma la empresa 1. Y entonces, si hago eso, lo que encuentro es, ¿verdad? Digamos, bueno, agarro esto, ¿verdad? Y aquí está F1 y F1, entonces lo derivo, aquí está, ¿verdad? Y lo multiplico por la constante y después me queda este P2 que viene de aquí, ¿verdad? Después de eso, lo que hago es nada más pasar primero P2 para la derecha y después esta funcioncita de aquí, ¿verdad? Pasa a dividir y después paso P2 de nuevo para la izquierda ya dividiendo, ¿verdad? Y entonces me queda que esto es igual a esto, es relativamente simple. Y después, para tenerlo en términos de equilibrio, ¿verdad? Lo que quiero es despejar P1 entre P2, entonces paso T1 para el otro lado y esto es lo que tengo, ¿verdad? Listo, ahí está derivado, ¿verdad? Si lo quieren lo pueden revisar y si tienen alguna pregunta ahora, ¿a dónde quiero llegar? La idea es agarrar, implementar un impuesto, ¿verdad? Que me genere las condiciones óptimas. Estas son las condiciones óptimas por ahora. Ahora la pregunta es, ¿qué impuesto me puede generar que llegue al resultado del planificador? ¿Cuál creen que va a ser ese impuesto? A ver, ¿de qué creen que va a depender el impuesto? Si la externalidad es más grande o más pequeña, el impuesto debería ser más grande o más pequeño. Digamos, si la externalidad es más grande, el impuesto debería ser más grande o más pequeño. Más grande, supongo. Más grande, sí, exactamente. Si vemos, ¿recuerdan lo de la oferta y la demanda? ¿De qué tamaño era el impuesto para resolver exactamente el problema de la externalidad?
Si esto es la externalidad del impuesto, ¿de qué tamaño tendría que ser? Si ese es el valor de la externalidad, ¿de qué tamaño tendría que ser el impuesto? Tendría que ser igual, ¿verdad? El valor de la externalidad, ¿verdad? Para, digamos, venirme acá, competencia libre, me voy para acá y después le pongo un impuesto y me regreso para acá y llego al otro, ¿verdad? Entonces tiene que ser exactamente igual al valor de la externalidad. ¿Cómo? Eh, eh, ¿Cuál es el valor de la externalidad? ¿Cómo mido la externalidad en funciones? ¿Se acuerdan? Eso lo habíamos visto la vez pasada. Habíamos hablado de la función que representaba la externalidad. En este caso, ¿quién me explica cómo está ocurriendo la externalidad? Alguien que se anime. Ahí vamos construyendo. De ahí, si no me equivoco, era porque la producción del bien uno que hacía la empresa uno se encontraba como dentro de la función de producción de la empresa 2. Ajá, exactamente. Entonces, para saber cuál es la magnitud de la externalidad, es cuando yo produzco una unidad adicional del bien uno, ¿cuánto me afecta la producción del bien 2? ¿Cómo represento eso? En funciones. La derivada del bien 2 con respecto al bien 1. Exactamente, la derivada de la función de producción 2 con respecto a la externalidad, ¿verdad? Que es 1, 1, ¿verdad? Entonces, eso lo que me da es una medida física, ¿verdad? Del efecto de la externalidad. Me está diciendo cuánto cambia la producción del bien 2, cuándo cambia la producción del bien 1. Eso es el efecto físico. ¿Cómo lo transformo en valor? Multiplicándolo por el precio del bien 2. Exactamente. Eso es. Si yo pongo esto ahí, ¿verdad? Si sustituyo esto ahí, entonces llego al óptimo, ¿verdad? Aquí tengo que ponerle este menos porque por la, digamos, por la externalidad. Digamos, si la externalidad es negativa, el impuesto tiene que ser positivo, ¿verdad? Si esto es negativo, ¿verdad? Entonces tengo que hacer que el impuesto sea positivo, entonces le pongo menos. Si la externalidad es positiva, ¿verdad? Si cada vez que produce el bien uno, la empresa, bien uno, tiene un efecto positivo sobre la producción del bien 2, entonces yo más bien lo que necesitaría es generar un subsidio, ¿verdad? Entonces, que sería un impuesto negativo, ¿verdad? Entonces, así, por eso es la presencia del menos, pero es esto, ¿verdad? Más del menos para contrarrestar eso. Y entonces yo sustituyo esto aquí, ¿verdad? En el T1 y, bueno, se me va el P2, ¿verdad? Se me va este P2 y me queda nada más esta parte de aquí, ¿verdad? Y con eso, después, digamos, lo sumo con este componente de aquí y me da exactamente el óptimo, ¿verdad? Eso lo pueden hacer en la casa. Llegó al resultado del planificador. ¿Cuál es los retos? Bueno, no hay con los impuestos o con los subsidios. No hay seguridad de que se alcance el óptimo de Pareto porque otros equilibrios pueden existir, ¿verdad? Eso es siempre un problema, entonces se requiere anunciar los precios correctos para que todas las personas lleguen al, al mismo
digamos, al equilibrio que genera, que es el óptimo, ¿verdad? Con impuestos, aquellos que sufren los efectos no son necesariamente compensados, ¿verdad? En el caso de la creación de mercados, como es el que es afectado, recibe directamente los ingresos por la venta de permisos, entonces ahí no hay ningún, digamos, hay una redistribución perfecta, digamos, de la riqueza. Sin embargo, aquí tiene que pasar por otro ente que es el gobierno, que es recaudar, y muchas veces esa recaudación genera, inclusive si lo vuelve a poner para el individuo que es afectado, puede generar costos de transacción, ¿verdad? Por lo costoso que es traer los recursos al gobierno, hay pérdida por muchas razones, por falta de eficiencia, inclusive por corrupción, y entonces, digamos, se puede perder parte de, digamos, lo que se recolecta, ¿verdad? A la hora de meterlo por el otro lado, ¿verdad? O habría que idear una forma, ¿verdad?, del gobierno para que no haya mucho reducir esos costos de transacción, ¿verdad? Pero es un problema, es un reto, ¿verdad? Y digamos, por más que uno crea en la intervención del gobierno, lo importante también es saber tener presente las limitaciones que tienen todas esas implementaciones, todas esas intervenciones, y una de esas es la pérdida de recursos que se hace a través, ¿verdad?, de los impuestos. Entonces, mucho de eso, aunque lleguemos al óptimo, ¿verdad?, debido a todo ese proceso, no significa que vayamos a terminar en los mismos niveles de ingreso, ¿verdad? Con los mismos niveles de ingreso que hubiéramos terminado con un mercado sin la externalidad. Y hay otra cosa súper interesante. Bueno, hay una diferencia en este modelo entre, digamos, más bien no hay una diferencia entre lo que produce el bien 1, produce la empresa 1 de bien 1 y la externalidad. La externalidad depende completamente de lo que produce el bien 1. Como comentamos al principio, puede ser que eso no sea una relación 1 a 1, que la contaminación vaya cambiando conforme vayan cambiando los niveles de producción de la empresa 1, o que haya tecnologías para reducir la contaminación. Y lo importante en este caso realmente es la contaminación, ¿verdad? Es el efecto indirecto. De ahí es donde me viene el problema, ¿verdad? Entonces, si yo separo conceptualmente esas dos cosas, el impuesto sobre los bienes, que es como lo estamos trabajando, no va a ser tan eficiente, ¿verdad? Y ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, por ejemplo, si ahorita estábamos viendo, por ejemplo, hay una diferencia entre ponerle un impuesto, por ejemplo, a las botellas de whisky o a las botellas de guaro, ¿verdad?, versus ponerle un impuesto al alcohol que tiene el whisky o que tiene el guaro, ¿verdad? Es diferente, es igual, es de la misma forma, es diferente ponerle un impuesto a los vehículos que ponerle un impuesto a la contaminación que generan los vehículos. ¿Por qué? Porque eso genera incentivos para que, las empresas de licor reduzcan la cantidad de alcohol, que es lo que genera la externalidad negativa, ¿verdad? Digamos, con el guaro, pues lo mismo puede ser con el cigarrillo, ¿verdad? O en el caso de los carros, ¿verdad?, que con el impuesto las empresas empiecen a innovar, como por el ejemplo de Tesla, ¿verdad?, para tratar de generar carros que sean muchísimo más eficientes en términos de gasto de gasolina, que es lo que realmente me está generando la contaminación, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver ese ejemplo. Entonces, creo que a ver, estos dos ejemplos empíricos son súper interesantes, ¿verdad? Y eso ahí demuestra los efectos de los impuestos. En el primero, estudian cómo la implementación de un impuesto de cigarrillos afectó el peso de los recién nacidos. ¿Por qué? Porque afecta la probabilidad de fumar, la cantidad digamos, de mujeres que fuman durante el embarazo. Entonces el impuesto afecta eso, y como afecta eso, tuvo un efecto sobre el peso, sobre el porcentaje
niños que nacieron con menos del peso, un peso por debajo de lo que debieran haber nacido, ¿verdad? Entonces, la implementación de un impuesto al cigarrillo tiene efectos sobre el peso promedio de los nacidos en diferentes estados, ¿verdad? Es porque va a través de ese canal de que las mujeres reaccionan ante el impuesto, las mujeres que están embarazadas reaccionan ante el impuesto y entonces tiene efectos positivos sobre los recién nacidos. Otro ejemplo súper interesante es el de Gruber y Mulinathan, ¿verdad? Este es súper chiva porque aquí hay una, digamos, empíricamente es súper interesante y la pregunta es interesante también porque lo que se preguntan es que si el fumar, ¿verdad? Que genera, digamos, genera adicción, ¿verdad? Y se argumenta también, bueno, es una decisión individual de que las personas fumen, ¿verdad? Entonces, intervenir en mi decisión de si yo quiero fumar, tengo derecho de fumar, yo sé cuáles son las implicaciones de fumar, entonces, fume, digamos, fume. Ese es como una adicción racional, ¿verdad? Versus que haya inconsistencia en el tiempo porque el placer de fumar lo tengo hoy, pero las repercusiones de fumar van a estar en el futuro y yo realmente no siento inmediatamente las repercusiones o el costo de fumar y entonces tomo las decisiones de forma equivocada, aunque me las digan, no logro transmitir el costo de lo que significa morirme antes de tiempo a mi decisión de hoy de fumar, digamos, para ponerlo crudamente. Entonces, lo que hacen ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, puede ser que sí, puede ser que no, no se sabe, ¿verdad? Entonces, lo que hacen ellos es que empiezan a ver cómo la implementación de impuestos a los cigarrillos afectan, creo que era en Canadá, afectan la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Y un poco la idea es que si los cigarrillos hacen que baje por una cuestión de recursos, de presupuesto, la gente reduzca la cantidad de cigarrillos que tiene, ¿verdad? Y eso hace que, dependiendo, ¿verdad? Si vivimos en un mundo de adicción racional, de ahí no debería de afectar la calidad de vida, porque lo que hace la gente es reducir la cantidad de cigarrillos, pero compra otras cosas que hace digamos, que lo vuelva a mantener en su calidad de vida, solo que por otro lado, ¿verdad? Entonces no deberían de reportar un cambio en calidad de vida. Pero si aumenta la calidad de vida, ¿verdad? Eso significa que tuvo un efecto positivo, o sea, que la gente realmente quería dejar de fumar y por esta cuestión de inconsistencia no entendía, ¿verdad?, bien los costos y aumentaba su calidad de vida en el momento en que le subían digamos, los impuestos. El problema es que había una base de datos, ¿verdad?, donde se le preguntaba la calidad de vida de las personas, pero no se sabía quién fumaba o quién no, ¿verdad? Solo sabían que tenía la pregunta de calidad de vida, pero no la pregunta de fumar. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Agarraron otra encuesta donde sí se preguntaba quién fumaba y quién no. Hicieron un probit, digamos, para ver las probabilidades con todas las características socioeconómicas de quién fumaba, ¿verdad? Y con esas probabilidades agarraron esas características que estaban en la otra base de datos y generaron probabilidades de fumar, ¿verdad? Y entonces se enfocaron solo en una muestra de personas que tenían alta probabilidad de fumar, ¿verdad? Hicieron los análisis de cuál es el efecto de la implementación de los impuestos. Y encontraron que la implementación de los impuestos sobre estas personas que eran altamente probables de que fumaran, ¿verdad? Les aumentaba la calidad de vida, ¿verdad? Entonces, el efecto es un ejemplo de cómo mejora el bienestar y separa, ¿verdad?, los impuestos en ese grupo de personas
¿verdad? Y separa un poco esas dos teorías, ¿verdad? Y dice que el problema no es que hay una adicción racional, sino que hay más bien inconsistencia en el, ¿verdad? Eso sería, no sé si tienen alguna pregunta,